Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Dentro de este contexto de guerra comercial y guerra de divisas que ya tiene un impacto en términos de generar incertidumbre y de disminuir las expectativas de crecimiento de la economía global, que ya son reales, lo que estamos viendo es que el Banco Central Europeo estudia flexibilizar el objetivo de inflación para prepararse ante una posible recesión. Ya hemos dicho que la economía norteamericana tiene el ciclo más largo de crecimiento de la historia, de 124 meses consecutivos, y que el presidente estadounidense está tratando de extenderlo hasta después de las elecciones, y de ahí sus presiones sobre el presidente de la Reserva Federal para disminuir los tipos de interés, aunque esto supone un conjunto de riesgos importantes. Al mismo tiempo, ha logrado pactar con los demócratas una elevación del techo de la deuda y ha logrado otros acuerdos que le permiten impulsar las inversiones en el muro. Pero de manera importante, estamos viendo en el caso del Banco Central Europeo, y sobre todo si vamos al contexto de la gran recesión 2008-2009, que de acuerdo a las perspectivas planteadas por el Fondo Monetario Internacional, que recomendó a los países iniciar una estrategia de salida para la política fiscal anticíclica aplicada durante aquella gran recesión, el Fondo Monetario Internacional recomendó no aplicar ajustes fiscales estructurales superiores a un punto del Producto Interno Bruto y acompañarlos con políticas monetarias expansivas y compras de deudas de los bancos centrales para así evitar la inestabilidad financiera que forzaría a los países a realizar nuevos ajustes fiscales con mayor intensidad. Estos ajustes bruscos metieron de nuevo algunas economías en una recesión durante el 2012. En el caso de la economía norteamericana, siguió la recomendación y aplicó un ajuste fiscal de forma gradual, con disminución de tasas de interés, y de manera paulatina fue recuperando su nivel de crecimiento, su mejora en el nivel de empleo y alcanzar la meta de inflación del 2%. Alemania y la Comisión Europea tomaron una senda equivocada con ajustes fiscales bruscos que fueron intensificando grandes fugas de capital y consiguieron volver de nuevo a una recesión durante el 2012. Durante el 2012, la Troika reconoció sus errores y permitió un ajuste fiscal gradual. En 2015, el Banco Central Europeo inició el programa de compra de la deuda pública que la Reserva Federal de Estados Unidos había iniciado 5 años antes. La Reserva Federal de Estados Unidos ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos y es la primera bajada de tipos desde hace 10 años. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha indicado que se ha realizado esta bajada de tipos de interés para darle velocidad a la economía. El euro ha hecho el movimiento contrario a lo que se esperaba por parte de Estados Unidos, ya que se ha depreciado frente al dólar estadounidense. No tardó en salir el ejecutivo de la Casa Blanca diciendo que Jerome Powell le había decepcionado de nuevo, pero el mensaje de la Reserva Federal era de reforzar su independencia. Nos podemos preguntar, dentro de este contexto, cómo pueden influir las políticas monetarias de la Reserva Federal en las decisiones que tiene que tomar Mario Draghi el próximo septiembre sobre los estímulos y sus efectos en el euro.
La Reserva Federal, por su parte, solo ha ofrecido la mitad de las bajadas que los mercados esperaban. Y de hecho, ha intentado frenar las consecuencias negativas de la guerra comercial que tiene abierta el Ejecutivo de la Casa Blanca con el mundo y tratar de depreciar el dólar para ganar competitividad en los mercados. Este es un elemento importante. La moderación del discurso de la Reserva Federal con la apreciación del dólar estadounidense no altera la política del Banco Central Europeo que tiene para septiembre. La previsión de crecimiento en Europa se va a mantener débil y Mario Draghi tiene en mente una ronda de estímulos monetarios. Y es un hecho importante, sobre todo porque un dólar fuerte favorece a la economía de Europa, ya que hace más competitivas sus exportaciones. Aún así, el objetivo del 2% de inflación sigue siendo un punto pendiente. Así, la moderación de la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal ha ganado un aliado y agradecido desde Europa, y que Mario Draghi está preparando un paquete de estímulos en septiembre para contrarrestar la desaceleración cada vez más pronunciada de la economía en Europa. Por tanto, gracias a la medida de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo puede jugar con el euro más débil frente al dólar estadounidense, que proporciona algún alivio a los sectores exportadores de Europa. Los estímulos del Banco Central Europeo van a consistir en más tasas negativas de los depósitos, escalonando de remuneración de reservas y compras de activos. La situación macroeconómica de Europa es peor que la que tiene Estados Unidos, pero la situación de partida de ambas es muy diferente. El Banco Central Europeo tiene los tipos de interés a cero, el tipo de los depósitos al menos 4% y finalizó el programa de compras de activos. El Banco Central Europeo tiene menos herramientas para luchar contra la desaceleración que se presenta y que las nuevas medidas cada vez más tendrán unos efectos menos significativos. Mario Draghi prepara introducir nuevas medidas a partir del próximo septiembre. El Banco Central Europeo sabe que la inflación en Europa está en niveles bajos y la dinámica de crecimiento se está deteriorando en Europa. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo tiene una gran determinación en actuar con un paquete de tasas reforzadas, tasas más negativas que incluyan medidas de mitigación para las entidades bancarias y el reinicio de la flexibilización. Para septiembre se espera que el Banco Central Europeo disminuya las tasas de depósitos al menos 0,6% e introduzca un sistema escalonado para la remuneración de la reserva que debería amortiguar el efecto negativo en la rentabilidad de las entidades bancarias. La vuelta de las compras de activos podría volverse dependiente del nivel de los tipos de interés a largo plazo y podría mantener estos tipos a niveles bajos en lugar de comprar volúmenes mensuales. Todo esto tiene consecuencias para el euro, puesto que el agresivo giro que se espera en la política monetaria del Banco Central Europeo añade una tendencia bajista a corto y a mediano plazo. El Banco Central, por su parte, estudia flexibilizar el objetivo de inflación para prepararse ante la próxima recesión. De hecho, el Banco Central Europeo ha iniciado los estudios para ver si es posible renovar el objetivo de inflación establecido en el 2% en estos momentos para que haya una mayor flexibilidad a la hora de aplicar nuevos estímulos a la economía europea y tener más margen de maniobra para la aplicación de una política monetaria expansiva sin preocuparse de que los precios superen los objetivos marcados. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el Banco Central Europeo prevé que va a necesitar más estímulos para la economía europea? Y es que el banco está analizando el nuevo enfoque que se le puede dar a la política inflacionaria, incluyendo el objetivo
de ahora de aumento de los precios a los consumidores, que está en el 2%, y sigue siendo necesaria para una nueva crisis económica. La inflación es un auténtico problema para los bancos centrales de todo el planeta por su falta, a pesar de inyectar miles y millones de euros de estímulo económico. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, siempre ha sido del parecer de dar un enfoque simétrico al objetivo de la inflación en Europa, que supone decir que los precios se sitúan por debajo o por encima del objetivo marcado del 2% durante un periodo de tiempo sin tener que actuar. En la realidad es como cambiar los radares de una autopista para controlar la velocidad de los vehículos a través de una foto fija por un tramo que calcula la velocidad permitida, pues el Banco Central Europeo está analizando la inflación por encima de su objetivo hasta establecer que el aumento de los precios estén presentes en la economía. Las autolimitaciones del Banco Central Europeo se implantaron al final del año 2018, cuando se acabó el incremento del balance y paró el programa de compra de deuda, aunque algunos miembros no estaban de acuerdo con la medida de retirada de los estímulos económicos. Hoy en día, los miembros de la Unión Europea quieren una retirada completa de los estímulos si la inflación se sitúa por encima del 1%. Por otra parte, un cambio en los objetivos de inflación europea no se va a producir de un día para otro. Por ahora son prospecciones y necesitan un análisis mucho más formal. Los miembros de la Unión Europea recibieron un informe sobre la simetría de los objetivos de inflación, y esto es cuando se espera que el Banco Central Europeo quiera volver a reactivar los estímulos económicos, incluyendo el descenso en los tipos de interés. Esta cuestión plantea una serie de aspectos donde estamos viendo a los bancos centrales principales, la Reserva Federal en Estados Unidos, bajo la presión del presidente estadounidense para disminuir los tipos de interés, el impacto que esto tiene, sobre todo en términos de la guerra comercial y la guerra de divisas que ha planteado el Banco Popular de China, y los movimientos que se están estableciendo en el Banco Central Europeo para prepararse ante una posible recesión, ante el anémico crecimiento de los primeros 2 trimestres de este año. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.